Tras escribir en el papel la palabra coyote, hay que vigilar que ese vocablo carnicero no se apodere de la página, que no logre esconderse detrás de la palabra jacaranda a esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan trazar la palabra cerilla, rastrillarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera para alejarlo. No hay coyote ni chacal, no hay hiena ni jaguar, no hay puma ni lobo que no huyan cuando el fuego conversa con el aire. Es uno de los poetas latinoamericanos más importantes de la actualidad. El colombiano Juan Manuel Roca es un autor reconocido y admirado a ambos lados del idioma. Su obra ha sido publicada en España desde hace años y la crítica lo sitúa como continuador de poetas fundamentales como César Vallejo. El ciclo literario Poesía en Palacio que organiza el Hotel Hospes Palacio de los Patos ha contado con él para una lectura de sus textos. Para Roca, la poesía significa sobre todo un ajuste de cuentas con una realidad que no le gusta. La poesía, y tomando la poesía como un hecho general para todas las artes, siempre ha nacido de una insatisfacción con la realidad. Resulta que la realidad no nos resulta complaciente, nos molesta, nos perturba y a veces queremos modificarla, en lo cual todos los artistas tenemos algo de soberbios. Cuando yo me di cuenta de que era un poco inútil para la vida práctica y que, digamos, la vida académica la veía de una manera muy distante, empecé a leer y a escribir poesía y encontré que una manera de reemplazar esa realidad que no me era satisfactoria del todo, podía encontrarla en la poesía, pero que además no era una forma de escapismo, que también era una forma de enfrentar la realidad, de convocarla a un lenguaje literario y fundamentalmente un lenguaje poético. O sea que empecé a escribir por insatisfacción con la realidad. Para este poeta es fundamental la comunicación. La poesía no existe si el poeta no es capaz de comunicarse con el otro. El poeta fundamentalmente es un traductor de sí mismo que en la medida en que logra traducirse, quizás logra traducir a los demás. Entonces, en ese diálogo con el otro, que es la poesía, por eso la poesía yo intento que sea de un orden estético y lingüístico que pueda ser comprendido por muchos, ojalá por todos, produce la satisfacción de que de pronto algo que uno hizo habite en el otro. No entiendo la poesía sin la presencia del otro. En esa medida yo creo que es satisfactorio poderse comunicar a través de un lenguaje que no es el lenguaje cotidiano del todo, porque hay un lenguaje que sirve para pedir una cerveza, un lenguaje que sirve es un lenguaje de emergencia, pero el lenguaje fundamental para mí es el lenguaje de la poesía. Y para que la comunicación exista, aunque la poesía tenga su propio lenguaje, no puede abstraerse de la realidad, del contexto en el que el autor vive. Habla de mi entorno social, habla, digamos, de una visión que tengo íntima de la realidad, en el caso particular mío, de una realidad como la colombiana, que es una realidad, como todos saben, que vive una encrucijada histórica desde hace mucho, que es una encrucijada violenta. Pero también habla de la magia, digamos, que produce el lenguaje, de la posibilidad de ser uno y los demás. Eso que hizo con tanta claridad Pessoa, que es la creación de máscaras, de personas, para que el yo privativamente individual, que es el yo romántico, deje de ser tan individual y busque más bien un yo de tipo colectivo. Fundamentalmente hablo de lo que me pasa a mí en los demás. Su contexto más inmediato es el de Colombia, un país realmente complicado y con conocidos conflictos a los que es imposible abstraerse. Eso se refleja de una manera que no es programática, no es que yo me haya propuesto voy a escribir de mi realidad inmediata, pero yo creo que un poeta es como una antena que intenta recibir todo lo que ocurre en su entorno, y en un entorno tan violento como el de Colombia, con una historia tan trágica, pues es impensable que, aún sin que sea un programa estético, lo asalte a uno esas preocupaciones. Claro, hay los poetas puros, que se aíslan de esa realidad y hacen otro tipo de poesía, están en todo su derecho, pero a mí particularmente soy muy refractario a eso. Yo intento
que eso que aparece de una manera natural, ¿no? La violencia, los desaparecidos, el mundo oprobioso del establecimiento colombiano, sus gobiernos, todos unos gobiernos decididamente autocráticos, pues aparecen tarde o temprano en mi poesía y no quiero expulsarla, yo quiero que eso aparezca. O sea que hay un grado en cierta forma de inconsciencia, pero cuando aparece tengo la suficiente conciencia para respetar que eso esté en el poema, que no sea una poesía culterana, hermética, cerrada, que no caiga en eso que decía Zaratustra de remover las aguas para parecer profundo, sino que quiero que eso que me asalta y a veces de la realidad colombiana esté transmitido en una lengua sencilla. Juan Manuel Roca es un caso raro de poetas latinoamericanos realmente reconocidos en España, tanto por los lectores como por la crítica. Y es que a pesar de que los escritores españoles y latinoamericanos compartan una misma lengua, la comunicación no es tan fluida como pudiera parecer. Es que hay una cosa bien curiosa, cuando Rubén Darío en la época del modernismo, que era diplomático colombiano en Chile sin ser colombiano, lo cual ya demostraba una actitud refractaria a los chauvinismos. Cuando Rubén Darío publica Azul en Chile, a lo poco tiempo es leído en América Latina y muy fácilmente después en España. Reyes, el escritor mexicano, dice que el modernismo fue un devolverle las carabelas a España cargadas de un nuevo sentido de la lengua, y está hablando privativamente de Rubén Darío o fundamentalmente de Rubén Darío. Y eso pasaba en un momento en que todo se hacía a lomo de mula, de barco. Ahora que tenemos todo a nuestra disposición, yo creo que uno podría llegar a la conclusión de que los medios con los que contamos ahora, el internet, el fax, etcétera, nos informan más, pero no nos comunican. No obstante, Roca es optimista y cree que en los últimos años esta situación ha mejorado. Yo creo que eso se ha ido venciendo y que en los últimos años hay mucho interés y ya un conocimiento más o menos generalizado de lo que pasa en España desde la visión de América Latina y por el otro lado del catalejo de lo que pasa en América Latina visto desde España. Creo que otra vez volvemos a tener conocimientos parciales, pero ya por lo menos de algunos poetas, de algunos movimientos, de la actividad editorial en relación con la poesía. Juan Manuel Roca es muestra de ello, de que la buena poesía, esté escrita en un lado u otro, es capaz de conectar con los lectores y hacer posible la comunicación en un tiempo en el que, como él decía, se acumula la información sin que haya demasiado tiempo para sentarse y reflexionar.